La revista Alternativa marca un hito en el periodismo colombiano. El periodismo colombiano en el siglo XIX fue bastante crítico y también en épocas anteriores, tal vez por razones de la violencia de los años 50 y lo del Frente Nacional, que fue un acuerdo un poco muy positivo para disminuir la violencia, lo logró en gran parte, pero también un consenso de perdón y olvido de que había ciertas cosas que mejor no se trataban y no salían a la luz pública para mantener ese propósito de paz. Realmente Alternativa volvió por el camino de la prensa crítica que en ese momento se había olvidado. Sacó a flote muchísimas cosas. Hay que ver que en los años 70 el país todavía vivía el Frente Nacional, ese consenso. Era una época muy turbulenta en el mundo, todavía estaban las secuelas inmediatas de los años 60. Había todos movimientos armados en muchas partes, era la influencia de la Revolución Cubana todavía, pero ya estaba decreciendo. Y fue una época, digamos, de mucha violencia en Colombia de grupos armados. Entonces toda esa situación salió a flote con Alternativa, con un muy buen periodismo. Leído ahora, 50 años después, la revista, hay cuestiones que llaman la atención. La problemática es la misma. Los artículos que uno lee en Alternativa son el problema del aborto. Ahí está la Corte Constitucional tomando unas decisiones al respecto. El problema de la droga, no hemos salido del mismo. El problema de si se legaliza o no. El problema de la marihuana. El problema de los movimientos estudiantiles. Podíamos citar muchos de esos problemas que salieron a flote con Alternativa y que el país no ha resuelto todavía. Por lo demás, fue una revista crítica, pero de un nivel muy alto. Pues contar con una pluma permanente como la de García Márquez, un gran escritor universal. Pocas revistas en el mundo, y creo que ninguna en Colombia había tenido un privilegio tan grande, a pesar de que en Colombia ha habido un periodismo bien escrito, indudablemente, pero no solamente García Márquez, sino Antonio Caballero, Enrique Santos, una lista de personas. Es interesante mirar también cómo era toda una revista de izquierda. La palabra de izquierda la han estigmatizado, pero era corriente y sigue corriendo en Europa. En la República Liberal, por ejemplo, Alfonso López y sus seguidores, y fue presidente 2 veces y el país echó para adelante, era la izquierda liberal. Incluso en los años 60, Carlos Lleras hizo unos estatutos del Partido Liberal que decía, el Partido Liberal es un partido de matices de izquierda. Eso se perdió porque se estigmatizó. Y uno ve que en esa revista, y lo extrae muy bien el prólogo que hace Enrique Santos, los escritores que él menciona, los que colaborábamos en la revista. Está gente joven para la época, pero también están Gerardo Molina, un gran profesor, es decir, el doctor Ferguson, que fue interesantísimo. Había pues toda una conjunción de edades, digamos, que participaban en la revista a través de su pluma. Repito, Alternativa marca un hito y yo creo que es lamentable que a su manera, digamos, actual, no haya en el momento revistas o publicaciones parecidas y de amplia circulación. Porque en el país realmente está haciendo falta esto, sacar a flote la problemática, porque la única manera de resolver los problemas es reconocer que existen y de cierta manera también Alternativa fue un vocero, un punto de salida de esa inconformidad con asuntos que no marchaban en el país, que había que resolver, que se resolvieron en parte y que, repito, siguen sin resolverse muchos de ellos.